quiero hablarle en esta segunda parte de lo que es la resurrección. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, en el capítulo 28, capítulo 29, versículo 28 y 29, perdón, 5, 28 y 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, la muerte es tan fuerte que, por lo menos brevemente, le ganó a Cristo, brevemente. Pero ¿qué pasó al tercer día? Bueno, Cristo se levanta y vence la muerte. Cuando Cristo se levanta y vence la muerte, nos da una esperanza, porque si Cristo nos resucita, nuestra fe sería en vano. Entonces, yo le hago una pregunta, ya lo hemos visto, se va a resucitar para todo el mundo, va a resucitar. Pero hay una resurrección, como dice el texto aquí, que será debida, pero sigue diciendo más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo me imagino a cuál resurrección ustedes quieren pertenecer, que es la resurrección de vida. Para pertenecer a la resurrección de vida, tenemos que hacer cosas mientras estemos vivos, porque después que el ser humano parte de esta tierra, no valen cultos, no valen misas, no valen rezos, no valen horas santas, como hace la gente, no valen flores, no vale que la tumba tiene mármol, que tiene la letra así, que la mejor caja que había en la funeraria, usted le compró esa, eso no vale. Eso no tiene, ya eso no sirve para nada. El que esté en ese cuerpo, el que esté en ese cuerpo no siente nada, ni sabe de la fiesta, ni se dan cuenta de todos esos tigres que van arriba de una guagua bebiendo y calibrando motores. Nada, nada de eso la gente siente. Entonces, la vida nuestra es pasajera, es muy efímera, fugaz y pasa rápido. Pasa rápido porque, dígame usted, eh, que son 70, 80 años, 72 años, que es el promedio de vida de los dominicanos. Eso no es nada, eso es volando. Usted se recuerda que ayer usted era adolescente y que ayer usted era niño, ya usted es un hombre, una mujer, y parece que fue ayer, pero el tiempo pasó. Por eso el Salmo 90, el versículo 5 y 6 dice, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Así es la vida. Amén. Así es la vida. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 14, Santiago también ilustra cuando él dice que no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es así. Entonces, la pregunta que mucha gente se hace es, ¿qué nos espera después de este breve paso por la vida o después de este breve lapso de vida? ¿Qué es lo que nos espera? Porque el tiempo es corto. O sea, ¿qué es lo que hay? Entonces, el mismo Salmo 99, el salmista, es un salmo de Moisés, no de David. Alguna gente dice que es de David, no es de David. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, o sea, de rápido que se va el tiempo. Esa es la realidad. Entonces, podemos, podemos contestar esa pregunta de manera fácil de dos formas. O sea, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, para el creyente, para la persona que aceptó a Cristo, para el creyente, para la persona que le sirve a Dios, básicamente tiene su recompensa. Pues la palabra de Dios dice ahí en 2 de Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, que es el cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso es así. El problema es que no todo el mundo va a ir a esas mansiones. Eso es lo que pasa. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Por eso cuando Cristo habla de la puerta estrecha en Mateo, capítulo 7, versos 13, 14, por ahí, él dice que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. O sea,
Son poca gente que entran por la puerta estrecha. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué le espera al creyente en Cristo? Bueno, le espera su vida eterna. Eso es así. Le espera todo lo que se ha prometido en la palabra de Dios. Por eso que cuando Lázaro muere, que Jesús va a su familia, donde Marta y María, Marta le dijo a Cristo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces Cristo le dijo a ella, yo soy la resurrección, soy yo la resurrección. En el día postrero, dice, yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo. El que cree en mí, ahí que está el punto, ¿verdad? El que cree en mí, el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que Cristo dice. O sea, el que cree en Cristo no tiene muerte eterna. El que cree en Cristo y le sirve a Dios no va a experimentar esa muerte eterna. O sea, tiene su recompensa. Ahora bien, ¿qué hay después de la muerte para el que no cree? Para el que no le sirvió a Dios. Porque para mucha gente aquí la vida es fácil, ¿verdad? Sin compromisos, sin censuras, sin contemplaciones, la gente disfruta lo que quiere y hasta ahora no hay recompensa, pero la cosa no se va a quedar así. La cosa, la cosa va a cambiar en un momento. O sea, por eso que yo le digo que no es cierto que el muerto con tierra tiene, como dice la gente, y que no, que yo me llevo, que hay que gozar, que uno se lleva lo que uno goza, no es, yo no he visto el gozo en ninguna caja. O sea, si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, cuando esas personas que no le sirvieron a Dios resuciten, pues evidentemente que van a tener su recompensa. O sea, Dios es un Dios justo y Dios le va a pagar a todo el mundo conforme a como haya vivido. O sea, no es de que yo viví de una manera y voy a tener el mismo pago. Dios es tan justo que ni siquiera a los creyentes le va a pagar igual. Ni siquiera los que están sirviendo, el que se salven, le va a pagar igual. Le va a pagar también conforme al trabajo que hicieron dentro de su iglesia, dentro de su obra. Entonces, si él está, vamos a decir, si él está fraccionando la recompensa para los que le sirvieron, ¿ustedes creen que se va a quedar impune las personas que nunca le han hecho caso? Las personas que han vivido de espalda a Dios, las personas que por más que se le haya hablado, que se le busque, que se le invite, que se le manden los links, que se le diga que suba una hora, que rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Ustedes creen que no va a haber consecuencias? Pero claro que la va a haber. Porque les repito, si a lo que le sirven, él le tiene su recompensa. Si a cada uno él le va a pagar conforme a lo que hizo, al trabajo que hizo en la iglesia, mientras estuvo aquí en la tierra, digamos usted al que no hizo nada. Porque entonces no valdría la pena. Nosotros digamos, le estamos sirviendo a Dios por nada. No. Si es igual, si vamos a hacer todo igual, el que no le sirve a Dios, el que le sirve a Dios, no valdría la pena. Perdón. Que la resurrección es real, claro que es real. Porque hay antecedentes, lo vamos a ver en la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El hombre se morirá y luego, ya lo hemos visto, se irá a juicio. Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver desde el Antiguo Testamento las evidencias que hay de resurrecciones. El hijo de la viuda de Sarepta se murió, pero casi de una vez Elías, estando ahí, oró por él y volvió a vida. Dice en Primera de Reyes 17, 22 y 23, y Jehová oyó la voz de Elías, oye Génesis, oye, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Ese es un caso. Nuevo Testamento, está la hija de Jairo. Esa acababa de morir. Dice en San Marcos 5, 41 y 42. Y tomando la mano de la niña, Cristo, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, perdón, había una coma ahí, y andaba, pues tenía 12 años
y se espantaron grandemente. Estoy mirándole evidencia de resurrección. El hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7, está ahí, en el del verso 11 al 15. Dice que, como usted lee ahí, que ellos iban a sepultarlo. Si lo iban a sepultar, posiblemente tenía 1, 2, 3 días, 2 o 3 días de muerto. O sea, no fue de una vez. Dice, aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llegaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, rota la ley biológica. La madre va a enterrar al hijo. Y la cual era viuda, doble golpe. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Cristo no debía hacer eso, porque era sacerdote, pero Cristo rompe con todos los parámetros. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, le habló a él, fíjense, le habló a él. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Esta historia tiene una gran enseñanza. Lo primero es que yo he predicado de ese tema. La muerte salía de Naín y la vida entraba. O sea, dice que Cristo venía entrando y la muerte iba saliendo y la muerte se encontró con la vida. Y si la muerte se encuentra con la vida, que es en la condición que viven muchos seres humanos, evidentemente que ante un toque de la vida va a resucitar. Es una evidencia de resurrección. Cristo entra en el dolor de la madre, dice que la vio. Cristo le habla y le habla a él y él entra en vida y se incorpora y se lo devuelve a la madre. Luego sigue diciendo el texto que la gente se alarmó y que dijo que un gran profeta estaba. Y tenemos tres evidencias de resurrecciones, pero está Lázaro. Lázaro dice en la Biblia literalmente que tenía 4 días de muerto. Amén. Caso sorprendente porque Lázaro, a diferencia de todos los demás, estaba enterrado. Entonces ya estaba sepultado, literalmente. De hecho, recuerden, cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando ellos mandan a buscar a Jesús, Jesús se tarda. Y Jesús llega 4 días después. Y le dicen, si hubiese venido antes, mi hermano no muere. Y cuando Cristo le dice que lo llevó donde lo enterraron, ellos dicen que ya, dicen ya hiede, pues ya tenía 4 días. Entonces dice, hiede ya. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Fíjense bien, eh, Cristo no entra, eh, porque Cristo no entra, Cristo lo llama desde, desde afuera. Y dice que el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Ahí hay 4 milagros de resurrecciones, pero hay más. Porque cuando Eliseo se murió, eh, fueron a enterrar el cuerpo y en un pleito ahí le tiraron el cuerpo de Eliseo, cayó encima de una tumba y que tal vez resucitó porque tenía poder. Entonces, vámonos al tramo más importante de la resurrección, porque todo lo que les mencioné ya murieron también. Ahora bien, hay uno que es la primicia de la resurrección, que es Cristo. Entonces, todas estas personas lo vimos, ¿verdad? Todo chévere, pero todos volvieron a morir. Eso es así. Por eso es que la gente le gustan mucho los milagros espectaculares y por qué no esperan los muertos. Pero el milagro más importante no es que un muerto resucite, que lo hemos visto. El milagro más importante es que usted se salve. Si usted se salvó, a usted no importa que se muera, usted se salva. Y punto. Entonces, el único que ha vencido la muerte es Cristo. El único. Porque Cristo resucitó, se levantó y jamás volvió a morir. Esa es la realidad. Todo el que se murió volvió para allá. Pero cuando Cristo se muere y resucita, nadie lo doblega. Por eso que dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Corintios, que el postrer enemigo fue vencido, que era la muerte. Porque la muerte es enemiga de nosotros. Esa es la realidad. La muerte es enemiga de nosotros. Entonces, dice más, ahora Cristo es resucitado de los muertos. Dice 1 Corintios 15, es
primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Eso es así. Entonces, Cristo sí logra vencer la muerte. Y evidentemente, quizá usted no ha escuchado esto, pero evidentemente habrá una generación que también la vencerá, porque no va a experimentar esa muerte física. ¿Cuál generación? Porque no estamos en contradicción. La generación que esté cuando Cristo venga, evidentemente que no se va a morir todo el mundo. Ah, muéranse, que Cristo lo va a levantar en muerto. No, eso no dice la Biblia así. No, no, esa generación no experimenta muerte. ¿Cuál es? Yo no sé. Puede ser la de nosotros, pero yo no sé. Entonces, estamos hablando de resurrección. Entonces, primero hay un orden. Jesucristo es la primicia. Eso es lo primero. Dice la Biblia que en ese orden que se va a resucitar, en ese orden que le voy a dar, es que se va a resucitar, ¿verdad? Hay un orden. Jesucristo es lo primero. Luego las primicias, ¿verdad? Luego lo que son de Cristo y luego los que no creyeron. Los últimos que van a resucitar son los que no creyeron. O sea, cada uno en su debido orden, dice la Biblia. Cristo, las primicias, ya resucitó. O sea, no está muerto. Luego los que son de Cristo, dice la Biblia. Entonces, luego vienen los que no son de Cristo. Ese grupete de gente que es un reguero grandísimo viene después de ahí porque todo el mundo va a resucitar. Uno para vida y otro para muerte. Entonces Apocalipsis dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos, ya vimos eso un día pasado, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, lo que le decía, entregó los muertos que habían en ellos. O sea, perdón, y el mar entregó los muertos que habían en él. Expliqué eso. Muchas personas han perdido la vida en el mar, no han podido ser recuperadas. Incluso tengo un amigo que se perdió la vida en el mar, nunca se recuperó ese cuerpo. Y así hay millones de personas que han naufragado. Eso van a ser entregados, eso no han sido sepultados, no fueron, perdón. Y la muerte y el Hades, el lugar de tormento, entregar a los muertos que había en ellos. Lo van a entregar también. Para el juicio, todo el mundo tiene que soltar lo que tiene. Y fueron lanzados, dice, y el ha de entregar los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, porque Dios es justo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, es lo que establece la palabra de Dios. Y bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque el que tiene parte en la primera resurrección, el que tiene parte en la primera resurrección es de Cristo, lo que van primero. Esa es la realidad. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán por 1000 años, ese es el milenio. Entonces, la muerte es segura para todos. Claro está, les repito, una generación no verá muerte. Pero mientras tanto no podemos hacernos ilusiones de que somos nosotros, que no podemos decir, nosotros tenemos que vivir como si va a suceder, porque no sabemos. Nadie puede evadirla. Es una realidad. O sea, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Esa es la realidad, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay potestad para nada de eso. Entonces, la muerte es segura, la vida es incierta también. Es una realidad. Pero la eternidad en Cristo no tiene fin. Entonces nosotros tenemos que apostar por lo seguro, que es la eternidad en Cristo. O sea, la muerte no la podemos evadir. Es una realidad. Usted se puede meter donde quiera y olvídese que a usted lo alcanza. Entonces, si nosotros podemos elegir ser resucitados en Cristo, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque la vida espiritual, le decían, está en manos de nosotros, no es de más nadie. La vida física de nosotros está en manos de Dios, no hay duda. Es posible que tengamos fecha de caducidad y que se haya determinado que de usted se va, no importa la edad que usted tenga, eso esté determinado. Pero la realidad es que esa nosotros no podemos controlarla. No, 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 pero sí podemos controlar, la otra sí depende de nosotros. Por eso no hay excusa, no tenemos excusa. No podemos ignorar, dice la Biblia, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron. O sea, que resucitarán a los que durmieron en él, quiere decir el texto, que resucitarán. Entonces,
nosotros tenemos que saber que la vida física es importante, pero no depende de nosotros, no está en manos de nosotros. Si yo me voy a morir el día de mayo del año 2002, de 2000, no sé yo cuánto, 2000, no, usted no puede terminar eso, porque si fuera así, todo el mundo pusiera una fecha, pero no es así. Entonces, como eso no se sabe, y como dice la Biblia, cuando dice los muertos grandes y pequeños, aunque no se refiere exactamente a edad, pero usted sabe que los pequeños mueren también, sino que se refiere a jerarquía y ese tipo de cosas, pero también en las edades también no hay edad, pero nosotros tenemos que vivir, nosotros tenemos que vivir como cada día, en realidad, como si fuera el último, es la realidad. No podemos pretender, creer que la vida de nosotros, que es nuestra, la vida no es nuestra, no se llama engaño, tampoco es un regalo, como dice la gente, la vida es un préstamo. Si fuera un regalo, no se nos quitara. La vida es un préstamo y nosotros tenemos que saber cómo vamos a manejar ese préstamo. No caerle en mora a Cristo en lo espiritual. Tenemos que estar al día. Esa es la realidad. O sea, la vida es un préstamo. Ahí hay una parábola que es los obreros de la viña. Oye, habla, o los obreros de la viña, o la parábola de los talentos, que habla de lo que se te pone en la mano, la parábola de los talentos, y qué tú haces con lo que Dios te ha puesto en la mano. Dios te puso un cuerpo, te puso una mente, y qué está haciendo con eso. Entonces después no hay queja cuando Cristo venga y con razón nos abra libro y nos diga en qué fallamos, eh, que lo que no hicimos de manera correcta, todo el tiempo la oportunidad que se nos dio, el que se nos estuvo dando, perdón, eh, todo eso se nos va a reclamar. Nosotros tenemos que saber responder, porque hemos tenido una oportunidad de oro. ¿Qué hemos hecho con esta vida prestada? ¿Cómo la hemos manejado? Entonces después no querramos pretender, no pretendamos resucitar para vida cuando nosotros no hemos vivido para vivir. Parece una redundancia, pero no hemos vivido para vivir eternamente. Es la realidad. Entonces el tiempo de nosotros vivir para esa hora. Ahora que nosotros tenemos que dar pasos certeros para nosotros entrar en esa vida eterna. Y que si usted muere ahora, quien, si se puede, como está esto ahora, quien vaya a su culto memorial pueda decir, quien lleve la palabra pueda decir que usted ganó la batalla. Pero es duro cuando uno va a un servicio y uno no puede decir eso, porque no lo puede decir definitivamente. Entonces, tenemos esa oportunidad de oro, esa hora. La gente que lleva la vida fácil, ligera, ellos tendrán sus consecuencias. Les repito, todo el mundo, ni siquiera los cristianos, vamos a recibir el mismo premio. Independientemente que usted se salve, todo va a depender de cómo usted trabajó aquí en la obra de Dios. Por eso hay un juicio que se llama juicio de coronas. No es para condenar a nadie, sino para premiar a todos los que se salvaron. Evidentemente no todos recibirán o recibiremos, no todos recibiremos el mismo pago, porque Dios es justo. Y les repito, si eso es con lo que se salvan, imagínense con el que no, si va a recibir el mismo pago.